Y decía, es muy importante llevar adelante todo este tipo de actividades para que cese la violencia contra las mujeres. Y también hablaban de estadísticas, de números. Se sostenía en la nota que estas estadísticas hacen figurar a la provincia del Chaco en un ranking para nada deseado, ¿no? De muchas muertes de mujeres cada 100.000 habitantes, que es la primer provincia que tiene más muertes de mujeres por 100.000 habitantes. Un tema muy profundo, es un flagelo que atraviesa toda la comunidad, toda nuestra sociedad, y específicamente tocando, refiriéndonos a lo que se da en la provincia del Chaco. Hoy tenemos la compañía de Nancy Sotelo. Muy buenas noches, Nancy. Nancy Sotelo actualmente es delegada del INADI, pero durante muchísimo tiempo realizó una tarea muy fuerte, muy dedicada en torno a una organización muy conocida que es Mumala. Nancy, muy buenas noches, bienvenida. Cuando escuchás estos números, a veces uno dice, bueno, los números, las cifras son tan frías, pero detrás de estos números existen tantas historias y tanto dolor, ¿no? Sí, buenas noches. Realmente es muy difícil y es necesario y es urgente, por eso hay que siempre visibilizar. Yo decía fuera del aire las nuevas formas de violencia y el crecimiento de las violencias. Es muy difícil poder, a veces busco las palabras y en realidad no se puede poner en palabra muchas veces el dolor que nos atraviesa, pero es necesario decirlo y es necesario también mencionar que cuando nos movilizamos o cuando participamos desde los distintos ámbitos, desde los distintos colectivos de mujeres, desde las distintas organizaciones, y sostenemos la lucha diciendo que la violencia mata, que el machismo mata, no es un eslogan, que es la realidad, que nosotras hace mucho tiempo lo venimos denunciando. Nosotras hablamos de los femicidios como última instancia de la violencia y que también pueden ser evitables. Es muy difícil muchas veces con todo lo que miramos hacia atrás y vemos los logros que se han obtenido en materia legislativa, en la creación de muchos protocolos de actuación, cuando vemos la realidad y las vidas de las mujeres de nuestra familia, de nuestras hermanas, pasan a ser estadísticas, pasan a ser la imagen en una remera de lucha. Yo creo que es una realidad que nos tiene que seguir interpelando y también dar cuenta. Cuando a mí me preguntan, nosotras siempre insistimos en que hay que denunciar y hay que hablar y hay que contarlo, pero hay muchas mujeres que tienen muchas denuncias acumuladas y no les llega la orden de restricción, no les llega el botón antipánico. Yo creo que toda esa realidad nos tiene que interpelar y en dar respuesta, porque el Estado hace tiempo que desde el 2009 tenemos la ley que fue pionera en la región, no solamente en Argentina, la ley 26.485, que menciona diferentes tipos de violencia, que tipifica la violencia. Tipifica el femicidio, y que incluso, no homicidio de mujer, sino claro, femicidio con una mayor pena. Sí, hubo muchas incorporaciones y muchas modificaciones al Código Penal, inclusive se ha modificado la propia ley, incorporando otros tipos de violencia, violencia política, violencia sexual, violencia simbólica, menciona diferentes formas de violencia. Pero también menciona al Estado como responsable tanto por acción o por omisión. Entonces tenemos que dar respuesta de aquellas personas, funcionarios o funcionarias, que no han actuado al momento en que se hizo una denuncia, cuando no llega, yo decía, a tiempo el botón antipánico, cuando no hay monitoreo sobre las acciones. ¿Y por qué nos pasa eso, Nancy? Porque las denuncias son recurrentes, porque los hechos son demasiado, vemos permanentemente, nos sorprendemos con este tipo de noticias. En algunos casos hubo denuncia, en otros no, pero existe denuncia. Y vos hablabas de los protocolos que ya existen, de la capacitación de la ley, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre qué nos está pasando, que no funciona bien en este engranaje para que las cosas se sigan dando y no podamos tener ni siquiera una prevención ni cobertura para las mujeres?
Yo creo que si bien cada femicidio tuvo sus particularidades, hay un cambio que ha maximizado en las formas de violencia. Nosotras antes hablábamos del círculo de la violencia y ahora ya no existe ese círculo de la violencia. Ahora existe cada vez nuevas formas y nuevos vínculos violentos. Muchas veces no hay ni siquiera una relación de muchos años de convivencia, sino que hay vínculos violentos y que el femicida actúa una sola vez. Yo quisiera referirme ahora que lo puedo decir, porque antes había que respetar el tiempo, así lo hicimos, del proceso de la investigación en el femicidio de Sole, de mi hermana, que las compañeras, las amigas y desde la Secretaría de Derechos Humanos impulsaron y pintamos un mural que está en las puertas de la Secretaría de la línea 137 y que ese mural no solamente la refleja a Sole, sino que también al lado hay un librito, cuando vean, si pueden pasar a mirarlo, y ese librito es la agenda que Sole tenía. Yo esto lo cuento porque Sole no pudo contar a una amiga, una compañera, no pudo hacerlo conmigo, lo que estaba viviendo, pero sí lo pudo hacer en su agenda. Sole era profesora en letras, le gustaba mucho leer y escribir, y ella en esa agenda relata los hechos de violencia que estaba sufriendo. De la persona que de Maximiliano Quirós, que es su femicida, Maximiliano Horacio Quirós, condenado a cadena perpetua por el femicidio de mi hermana. Y menciono esto porque para aquella piba que está atravesando un problema de violencia, que no confíe en que el violento puede cambiar, que lo cuente, que lo denuncie, que lo confíe a una amiga, a alguien, que no sienta vergüenza, que no sienta que es una carga. La vergüenza y la carga y el hecho de que sea, en algunos casos también el padre de los hijos de esta mujer, es lo que hace y frena todo tipo de iniciativa o de una acción de defensa en la mujer. Sin dudas hay muchos elementos y muchos padecimientos que tiene una mujer víctima de violencia, pero siempre insistimos, y contaba lo de Sole porque la agenda de ella fue su manera de contar lo que estaba pasando, y cuando ya tomó la decisión de cortar ese vínculo y esa relación, pasó lo que pasó y fue tarde. Por eso es importante decirlo, sentir que es un problema que nos trasciende a nosotras, que no somos culpables de esa violencia y que no somos una carga para los demás. Por eso la violencia ya se da en 4 paredes para los violentos, pero la violencia trasciende, no es un problema individual, es un problema social. Es un problema social. ¿Cómo afecta todo esto a la sociedad? ¿Cómo queda la sociedad luego de esta cantidad de hechos? Nos ayuda a reflexionar. No quiero que sea una historia de una semana o de un mes. Es cierto, yo también, nos toca a la familia y atravesarlo, pero yo tratando de, no sé si se puede, pero tratando de dejar a un lado el dolor personal, siempre lo planteo como un problema social y político y que nos toca atravesar. O sea, que cada uno puede procesar o no el dolor como puede, pero esa responsabilidad de denunciar, de alertar, de decir, yo creo que tiene que ver con la necesidad de un mensaje, y en esto la justicia es fundamental. Es fundamental, exacto. Y escúchame, Nancy, un tercero que es testigo, que sabe o que intuye, ¿puede también realizar una denuncia? ¿Se puede hacer? Totalmente, totalmente. Creo que nuestra responsabilidad, más allá de las denuncias en el ámbito formal, en el ámbito social, nuestra responsabilidad es no naturalizar hechos de violencia. Yo veía a través de las redes sociales hace poco las imágenes de un grupo de chicas asaltadas en plena Plaza 25 de Mayo. ¿Qué hacer ante eso? Hay diferentes modalidades y formas de violencia, pero como sociedad en general necesitamos respuesta, necesitamos que se cumpla la legislación que ya está vigente y necesitamos creer en la justicia y en las instituciones del Estado.
porque la violencia es un problema que nos atraviesa, que a cualquiera nos puede pasar, pero también el mensaje tiene que ser claro, porque el mensaje de impunidad... Y el accionar tiene que ser claro y rápido. Así es. El accionar debe ser rápido. No podemos sostener un mensaje de impunidad hacia los violentos. No podemos, en el caso, el femicidio de Belén, que su femicida se suicidó, no es que se termina la búsqueda de justicia con el suicidio del femicida. Hay víctimas, hay toda una familia víctima, están los hijos de Belén. Por eso no son solamente las mujeres asesinadas las víctimas, somos nosotras, sus hermanas, la familia, sus amigos, sus amigas. Y daña la sociedad también, Nancy. La sociedad que está buscando o que necesitamos vivir en un lugar más tranquilo, necesitamos tener paz. Y evidentemente de un tiempo a esta parte, más allá de los protocolos que existen, la capacitación que existen, las leyes que vos mencionás, hay algo que en este engranaje no funciona de la manera que tendría que funcionar como para que se pueda prevenir todo este tipo de cuestión, se pueda prevenir todo esto. A veces porque es intrafamiliar, porque es una cuestión privada, hay como un recelo en la participación o demás, pero eso ya tendría que haberse modificado, porque las cifras o las estadísticas hablan de una realidad muy cruel. Es muy doloroso y también es muy doloroso para las familias de aquellas víctimas que han hecho denuncias, que han buscado, que han llevado su situación ante el Estado y que no han tenido respuesta. Yo creo que las capacitaciones y toda esta instancia de sensibilización son continuas y dinámicas y deben existir siempre. Pero hay un punto en que el Estado debe monitorear esas acciones. Claro. ¿Qué se hizo? Se capacitó en Ley Micaela cuáles fueron los resultados, cuáles fueron las omisiones. Poder articular realmente el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, con la policía, con el funcionamiento, la penitenciaría. Me parece que cuando hablamos de responsabilidades, son los tres poderes a la par. Los tres poderes, exactamente. Y hay una fragmentación y hay una llegada tarde. Eso nos debe seguir interpelando a todos por igual, pero fundamentalmente a quienes tienen sus responsabilidades mayores y quienes son parte, ¿no?, de dar respuesta de manera institucional. Exacto, porque Nancy, la mayoría de los casos, no todos, pero la mayoría de los casos en que existió un femicidio, existieron también muchas denuncias. Existieron muchas denuncias atrás, entonces evidentemente hay algo que allí no tiene la celeridad que corresponde que tenga que tener. Sí. Un flagelo que nos está atravesando como sociedad, realmente, un flagelo que nos está atravesando. Vos trabajaste muchísimo en ese sentido y te afecta directamente por el caso de tu hermana Soledad. Muchísimo. Sí, yo creo que sí, me cuesta bastante, me cuesta mucho, pero... hay que seguir poniendo la voz en esto. Yo sé que hay muchas familias que por ahí no tienen la posibilidad y la verdad que son tantos casos que un caso ya va dejando a otro atrás y todavía hay muchas familias que están esperando justicia. Tenemos que tener celeridad en la justicia, tenemos que tener celeridad en las instituciones y como sociedad hacernos cargo de este crecimiento de violencia y no naturalizar ningún hecho de violencia y fundamentalmente seguir poniendo esto en la agenda. Lamentablemente no queremos que Chaco tenga estas cifras, pero el dolor es inmenso y a las familias de las víctimas no se le puede pedir que sigan sosteniendo en muchos casos, siendo parte de la investigación, con muchas falencias por parte del Estado. Yo creo que todo eso, en el caso de nuestra familia, Quirós está condenado, pero hay muchas otras familias que están esperando justicia. Y es muy doloroso el transitar. Hay que respetar el dolor de cada uno, pero es muy doloroso. Y si bien una condena no cambia la situación de haber perdido a una hermana, a un hijo, a una hija, pero por lo menos repara en algún punto
y fundamentalmente debe ser un mensaje claro a la sociedad de que se haga justicia. Exacto. Nancy, te agradecemos mucho y me quedo con lo que dijiste, no naturalicemos esto de ninguna manera. Agradecemos mucho tu presencia aquí en Noticiero 9. A ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nancy Sotelo, ella es referente, integrante del INADI en estos momentos, pero ha tenido una lucha muy larga en torno a la defensa o a la lucha contra la violencia de las mujeres y femicidios. Seguimos en Noticiero 9 con Marco Messina.